Lección 3.4 Revolución sólida. En esta lección aprenderemos las características principales que tiene una revolución sólida y vamos a hacer muchos ejercicios de revoluciones porque me interesa que vean los distintos casos que se pueden presentar y en los cuales pueden servir una revolución. Vamos a comenzar a definir o a ver justamente las características que tiene un eje y el perfil de la revolución, y luego veremos 5 ejemplos específicos de creación de esta familia. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es la revolución 1, y aquí yo les marqué en azul lo que sería el componente, el eje de la revolución, y luego tenemos en color magenta el perfil que define luego, o este perfil luego gira alrededor de este eje la cantidad de grados que yo le defina y forma un objeto de revolución. Vamos a ver cómo crear este tipo de objetos en Revit. Yo aquí tengo una imagen un poco más pequeña y vamos a trabajar directamente con el software. Vamos a ir a familia nueva. Como siempre voy a trabajar con modelo genérico métrico. Recuerden la metodología básica para la creación de familias. Lo primero que voy a hacer es establecer la categoría de esta familia. Luego voy a crear los planos de referencia y como tercer paso voy a realizar los dibujos o el modelado y las restricciones. En este caso, con las revoluciones se pueden llegar a parametrizar o se pueden llegar a restringir con planos, pero en muchos casos este tipo de sólidos se utilizan para formas o figuras muy concretas y su parametrización no es tan importante. Pero bueno, llegado al caso tendremos que planificar bien dónde colocar planos de referencia para poder llegar a parametrizar estas figuras. Vamos a comenzar aquí. Voy a reducir un poco el tamaño de la ventana. Ahí está. Y vamos a colocar la imagen de referencia de este lado. Recuerden que yo estoy ahora en lo que es el plano de planta, el plano de referencia, y a mí me va a interesar generar esta figura, digamos, de manera vertical. Por lo tanto me voy a mover a lo que va a ser un alzado frontal. ¿Sí? Aquí está. Y voy a comenzar a modelar lo que es la revolución. ¿Sí? Me va a pedir dos componentes, aquí los tengo, fíjense, esta es la línea de contorno con el cual yo voy a dibujar todas las líneas magenta. Tiene que ser un perfil cerrado y no puede, digamos, no puede invadir este perfil, la puede tocar pero no puede invadir la parte del eje. Y aquí debajo tenemos la línea de eje, en este caso voy a empezar a trazar la línea de eje. Esta línea no tiene que tener una medida concreta, yo la puedo trazar de cualquier medida. Básicamente es una línea simbólica, puede tener cualquier tipo de inclinación, yo la voy a definir allí. Y ahora voy a comenzar a dibujar el boceto o el perfil cerrado para definir esta forma. ¿Sí? Voy a comenzar, por ejemplo, desde este extremo que está aquí. ¿Sí? Voy a hacer, es importante o va a resultar muy útil en este caso tener tildada la opción de cadena para yo poder modelar estas líneas, digamos, de manera continua. Vamos a ir hacia arriba aquí y hacemos una pequeña oreja allí. Bajamos y bajamos una vez más. Lo interesante de este tipo de revoluciones es que generan objetos que tienen obviamente curvas, y yo en este caso puedo empezar a suavizar los bordes filosos de esta revolución con la herramienta de arco de empalme. ¿Sí? Solamente se trata de tocar un segmento, tocar otro y definir lo que va a ser un arco. ¿Sí? Por ejemplo, ese que está ahí, voy a comenzar a biselar algunos de los bordes que va a tener esta figura. ¿Sí? También es importante saber que este tipo de figuras o de sólidos en Revit suelen terminar teniendo un cierto peso en el archivo justamente por la cantidad de curvas que podemos llegar a generar. Vamos a suponer que yo defino esta forma así y lo doy finalizar. ¿Sí? Vamos a la vista 3D y nos vamos a encontrar aquí con el sólido de revolución ya terminado. ¿Sí? Es una pieza, esto nos remite mucho a lo que son las piezas mecánicas. ¿Sí? Yo voy a seleccionar la revolución sólida, voy a ir a propiedades y aquí tengo la posibilidad de darle un ángulo inicial y un ángulo final. Vamos a suponer que yo le doy 270 grados y fíjense cómo la figura, digamos, en este caso la revolución no es completa alrededor del eje, sino que es 3/4 de vuelta
alrededor de ese eje. El resto del trabajo digamos, como familia es lo mismo. Se puede parametrizar el material, ¿sí? Se puede parametrizar si va a ser visible o no este tipo de figuras, etcétera, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a editar esta figura. Ahí está. Y vamos a imaginarnos el caso. Voy a borrar eso que está allí y voy a borrar eso que está allí. De que a nosotros nos interesa de que esta forma, vamos a dar finalizar, allí está. Y vamos a hacer una segunda revolución, ¿sí? Vamos a introducir un pequeño concepto. Aquí vamos otra vez a trazar el eje vertical y vamos a hacer un pequeño rectángulo, por ejemplo, aquí dentro, ¿sí? Este rectángulo, cuando yo finalice de esta creación, ¿sí? va a ser como una pequeña arandela ahí dentro. Le voy a dar también 270 grados. Vamos a suponer que a mí me interesa que en algún caso este sólido o esta arandela yo tenga la posibilidad de verla o de no verla en el proyecto. Para eso puedo utilizar o puedo parametrizar, ¿sí? La opción de visible del elemento, ¿sí? Fíjense cómo lo voy a hacer. Bueno, voy a tomar la arandela. Donde dice visible yo puedo destildar y obviamente en el proyecto va a aparecer como invisible. Lo tildo, aparece visible. Y lo que voy a hacer en el botoncito que está aquí es parametrizarlo, ¿sí? Voy a crear un parámetro nuevo que se llame, por ejemplo, ver arandela, ¿sí? Que puede ser por tipo o por ejemplar. Lo voy a poner por ejemplar, por ejemplo, y lo voy a poner en la parte de gráficos, ¿sí? Ahí. Aceptar y aceptar. Entonces, cuando yo inserto este componente, vamos a suponer que voy a crear un tipo de la familia, el tipo 1, aceptar, y lo voy a ir a guardar. En este caso lo voy a llamar revolución 01. Voy a ir a la opción de guardado, ahí está, y voy a crear un proyecto nuevo, para que vean cómo se comporta esta familia, ¿sí? Crear proyecto nuevo, ahí está. Con control tab voy a volver a la parte de la familia y voy a aprovechar que está ahí abierta la familia para cargar en el proyecto este componente, ¿sí? Aquí lo tengo, lo coloco. Voy a una vista 3D, aquí está. Y si se fijan, ahí está la arandela, digamos, este es el componente, lo voy a seleccionar. Y aquí tengo la parte de gráficos donde dice ver arandela. ¿Por qué aparece aquí? Bueno, porque el parámetro que yo definí para la visibilidad es un parámetro de ejemplar. Significa que por cada ejemplar que yo coloque de estas arandelas, vamos a suponer que yo lo voy a ir copiando de este sólido aquí. Para cada ejemplar que yo coloque puedo definirle si se va a ver o no la arandela, ¿sí? Fíjense que ahí la apagué, no tiene arandela, este sí, la apago y no tiene. Y de esa forma yo puedo controlar la visibilidad de los subcomponentes que tiene una familia, para volverla más compleja o ver o no ver cierto tipo de elementos. Fíjense que este sólido, o esta familia en realidad, tiene un volumen de 3,187 y cuando yo le digo que se vea la arandela es de 3,263. ¿Qué significa? Que incluso Revit computa el volumen de los sólidos que se ven y cuando esos sólidos no se ven, ese volumen no se computa. Vamos a cerrar este proyecto de ejemplo y vamos a continuar con nuestros ejercicios de revolución. ¿Sí? Ya tengo la revolución número 1 lista, obviamente luego tendría que seguir con los otros pasos de la metodología básica. Como les decía, vamos a ir a la parte de frontal. Cuando yo modelé esta familia, fíjense que acá tengo unos pinzamientos, ¿sí? Que son la parte de atrás, ¿sí? La parte de adelante, etcétera. Si yo quisiera parametrizar esta familia, digamos, yo puedo generarle los planos de referencia, ¿sí? Como veníamos haciendo con los otros tipos de familia. Por ejemplo, lo tomo de allí, lo empujo, digamos, y lo voy haciendo coincidir. Esto obviamente es mejor en el modo de boceto, ¿sí? Donde yo puedo directamente alinear las caras de esta revolución con, en algún caso, los ejes, pero insisto, son casos muy raros donde yo voy a estar usando este tipo de restricciones para este tipo de familias, porque estas familias suelen ser, insisto, muy
digamos, muy específicas, ¿no? Y bueno, luego cuando yo vaya moviendo o desplazando este plano, voy a tener esas restricciones. Luego voy a poder acotar y asignar parámetros para poder parametrizar y flexar esta familia. Vamos con la revolución número 2, ¿sí? Vamos a cerrar vamos a guardar este sólido y lo vamos a cerrar. Y vamos a empezar con el número 2, ¿sí? Nuevamente familia, nuevo, y voy a modelo genérico métrico. Aquí está. En este caso la familia número 2, la revolución 2, es horizontal, ¿sí? Nuevamente voy a ir a la vista frontal, quiero ver de frente este objeto. Y aquí, bueno, lo mismo, revolución, primero voy a definir el eje, en este caso va a estar de manera horizontal, y luego voy a trazar, digamos, el perfil que tenga este componente en particular, ¿sí? Vamos a suponer que voy por acá, que voy así, que es un poco más alto, y que viene por acá. Si yo comienzo a generar planos de referencia alrededor de todo esto, puedo controlar las formas. Voy a dar finalizar, ¿sí? Ahí está. Esta es la figura que se formó, ¿sí? Ahí la tengo. También siguen siendo parecidas a los que son piezas mecánicas, pero fíjense cómo cambia. Es decir, si yo tomo este elemento y lo voy a copiar, por ejemplo, aquí un poco más adelante, ¿sí? Ahí está. Fíjense que si yo este elemento lo edito, esta revolución la edito, quito lo que es el eje y vuelvo a definir, por ejemplo, otro eje en este otro lugar, le doy fin. Fíjense cómo la forma va a cambiar radicalmente, es decir, lo que antes era una figura ahora es otra completamente diferente. Entonces en algún caso es bueno entender y conocer este concepto de los ejes y jugar un poco porque pueden llegar a aparecer cuestiones interesantes, ¿sí? Y también saber, tener en cuenta la posición en la que estoy ubicado en el editor de familias, en este caso en la parte frontal, en la vista de frente, para ubicar correctamente lo que es la horizontal y la vertical de estas revoluciones, ¿sí? Esto no tiene nada de extraordinario. Voy a borrar este que está aquí y voy a guardar este componente como el componente revolución 2. Vamos a guardarlo, ahí, RFA. Bien, vamos a cerrar. Seguimos con las revoluciones. Aquí tenemos un pequeño set de 3 revoluciones. Vamos a ver cómo las vamos a realizar en Revit. Vamos a ir a familia nueva, ¿sí? Y vamos a ir a modelo genérico nuevamente. Vamos a comenzar con esto que parece un pequeño buje, ¿sí? Es muy sencillo. Me interesa que ustedes vean un poco los ejemplos que pueden aparecer de este tipo de elementos, ¿sí? Vamos a ir hacia arriba, hago eso que está allí. Esto es parte de la metodología que van a ir desarrollando con la práctica. Lo que me conviene aquí es tomar el punto medio y hacer un espejado, ¿sí? Y tomar un arco de 3 puntos, por ejemplo, y hacer la parte esa del buje, ¿sí? Allí tengo el buje. Vamos a ir a la vista 3D y aquí tengo lo que sería una especie de buje. Fíjense cómo luego en función del material me va a ir quedando el sombreado del elemento y obviamente se va a ver mejor en los renders. Ahora bien, esto que está aquí es interesante, ¿no? Vamos a correrlo un poco para aquel lado, el componente este, ¿no? Vamos a moverlo hacia la izquierda. Aquí me plantea la siguiente cuestión. Para hacer una esfera yo tendría que hacer un eje y obviamente hacer girar alrededor de ese eje una circunferencia. Vamos a probar, ¿sí? Crear, revolución. Vamos a hacerlo, aquí lo hace, digamos, de manera horizontal. Vamos a hacer el eje de manera horizontal también. Ahí está. Y ahora vamos a hacer justamente una circunferencia, ¿sí? Lo doy fin y con Revit no se puede, ¿sí? Recuerden que lo que no se puede invadir uno de los sectores, o sea, el otro lado del eje que yo estoy tomando como referencia para la revolución. Aquí me dice el perfil no debe cruzar el eje de revolución. Ok, cancelar. Lo que yo tengo que hacer es, lo que sí puede es coincidir, es decir, yo puedo trazar una línea ahí que coincida con ese eje y en lugar de hacer rotar, digamos, una circunferencia, yo hago rotar, digamos, la mitad de una circunferencia. Así con la herramienta de recorte voy a recortar los dos lados y esto sí me lo va a permitir hacer Revit. Y fíjense que visto en 3D yo obtengo una esfera perfecta
digamos, en el editor de familia, ¿sí? Eso sí lo puedo hacer. Obviamente luego si a al boceto, digamos, logro parametrizarlo con, vamos a suponer que le voy a dar un cierto arco, vamos a ir aquí a las cotas, ¿sí? Y vamos a suponer que le doy una cota, vamos a probar con una cota, puede ser una cota radial, ¿sí? Vamos a ver aquí, ahí está, 700. Vamos a ver qué pasa si añado un parámetro, ¿sí? Que se llame radio, ok, y le voy a dar fin. Yo no confío demasiado en que ese radio me permita a mí parametrizar esa figura. Vamos a probar igual. Vamos a probar con un radio de 800 y vamos a aplicar. Y bueno, y parece que funciona muy bien, ¿sí? Genial. Parametrizando el radio entonces de esa figura, es evidente que puedo controlar el diámetro de la esfera, ¿sí? Genial. Y vamos al caso de esta pequeña donut, este pequeño anillo, ¿sí? Donde el concepto es el mismo. Yo voy a crear una revolución, en este caso el eje también va a ser horizontal, y voy a dibujar como parte de lo que es el perfil, una circunferencia desplazada de ese eje. Cuando finalizo, obtengo justamente esta especie de dona, ¿sí? Ahí lo tengo. Si yo edito la familia y en lugar de hacer una circunferencia hago un polígono inscripto, es lo mismo, ¿sí? Voy a obtener, digamos, distintas formas de representar estas cuestiones, ¿sí? Pero fíjense que son válidas, todas estas formas son válidas, excepto obviamente las que se cruzan al otro lado de este eje de revolución, ¿sí? Vamos a seguir con la revolución número 4. Esto es como una pequeña lámina y voy a hacer una especie de jarrón, ¿sí? Ahí lo tengo. Vamos a guardar esto como revolución 3. Revolución 03. Ahí va. Vamos a cerrarlo y vamos a crear una nueva revolución, ¿sí? Con modelo genérico métrico. Ahí está. Lo mismo, voy a ir, como esto es horizontal, voy a ir a la parte del alzado frontal, ¿sí? Y voy a comenzar aquí a hacer esta revolución. Voy a ir a la herramienta de revolución, en este caso el eje lo voy a hacer vertical, ¿sí? Y aquí voy a usar la herramienta, en este caso un spline, ¿sí? Voy a empezar a crear una forma sólida. Lo importante de un spline que para poder controlar, o sea, se colocan como si fueran unos puntos de control. Fíjense, por ejemplo, yo coloco el primer punto de control. Y cuando voy a colocar el segundo punto de control, fíjense que en realidad la curva se desplaza entre esos puntos de control. Por lo tanto, si yo quiero generar una curva, no tengo que ir indicando dónde quiero que pase la curva, sino que tengo que ir corriéndome un poco más hacia afuera, porque luego la curva se va a ir, digamos, circunscribiendo dentro de ese polígono que yo voy creando, ¿sí? Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a la parte inferior del jarrón, vamos a tomar el spline nuevamente, vamos a comenzar por ejemplo por aquí. Si yo quiero que haga una curva por este lado, me voy a abrir un poco más, no me voy a cerrar, me voy a abrir bastante, y me voy a abrir mucho, y me voy a cerrar por este lado, ¿sí? Ahí está. Luego vengo por aquí, y abro hacia afuera, ¿sí? Y le doy escape. Cuando le doy escape finaliza la forma. De todas formas luego puedo seleccionar esto e ir corriendo, ¿sí? los controles del spline, para hacer un poco más, digamos, armónica la figura, ¿no? En este caso, bueno, muevo el punto inicial y se mueve toda la forma, pero la puedo ir ajustando, ¿sí? Luego vamos a terminar en este caso, perdón, esto es una pequeña lámina, así que voy a aprovechar la parte de dibujar líneas seleccionando otras líneas, este pequeño icono que está aquí, Pick Lines. Le voy a dar un desfase, por ejemplo, de 50 milímetros. Me voy a colocar o a la derecha o a la izquierda de donde yo realicé el spline anterior. Yo me voy a colocar para la parte interior, voy a hacer clic y va a aparecer exactamente la misma spline desplazada 50 milímetros. Voy a seguir dibujando líneas, en este caso voy a hacer, fíjense que me quedó todavía 50, le voy a poner 0 aquí. Ahí está. Voy a hacer un pequeño reborde ahí como un bisel, le voy a dar 50 también para allí y ahí termino, ¿sí? Y acá, bueno, yo no puedo, en este caso no voy a poder, digamos, unir estos dos, empalmar estos dos segmentos. Lo que sí tengo que hacer es tomar la spline y hacerla coincidir con el punto final, ¿sí? Si yo pongo la parte de vistas y pongo líneas finas, lo voy a ver mucho mejor, ¿sí? Este es el punto final de la spline, la desplazo hasta que se coincide con ese punto. Obviamente se me va a deformar un poco en ese lugar, ¿no?
Y aquí debajo, bueno, yo podría hacer lo que sería un final de esto así, por ejemplo allí, y lo mismo, voy a tomar el punto final de la spline y lo voy a desplazar hasta ahí. El perfil tiene que estar cerrado, como dijimos anteriormente, y le voy a dar finalizar, y ahí debería tener yo lo que sería mi especie de jarrón, ¿sí? Vamos a darle sombreado, ¿sí? Y ahí tenemos el jarrón. Con la revolución es posible realizar este tipo de formas un poco más, no le llamo orgánicas, pero sí formas con curvas, digamos, mucho más sencillo que con un barrido y obviamente con una extrusión, ¿no? Aquí obviamente puedo controlar cuánto es el ángulo en el que quiero que gire el perfil alrededor del eje de revolución. En este caso lo voy a dar hacia atrás y lo voy a guardar completo. Vamos a guardar esto como revolución 4, ¿sí? Ahí está. Y por último vamos a unas formas que quizá puedan resultar también un poco más un poco distintas. Vamos a ver a modelo genérico nuevo, ahí está. Y por último vamos a ver estas tres formas, ¿sí? Un poco cómo poder digamos crearlas, ¿sí? Ahí tengo, vamos con el primero. Vamos otra vez a la parte frontal del navegador de proyectos. Ahí está, ahí tengo mi imagen de referencia. Y como esto es constructivo, obviamente vamos a comenzar me refiero a que no voy a tener un punto allí, sino que va a tener que tener algún espesor esto. Y vamos a ver cómo crearlo, ¿sí? Vamos a ir a la parte de revolución nuevamente. El eje de rotación va a estar en la vertical, ¿sí? Fíjense que dejé activado líneas finas y ahora se ve mucho mejor la definición. Y vamos a comenzar a crear el perfil, ¿sí? La parte sólida evidentemente es esta lámina que viene por aquí, se mete hacia adentro, se va hacia afuera y se abre, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a modelar eso. Voy a modelar la parte que sobresale del plato, ¿sí? La parte que evidentemente toca el eje, ¿sí? Ahí está. Voy a darle escape. Voy a poner aquí el espesor y voy a darle, vamos a poner que vengo hasta aquí y que vengo hasta allí, ¿sí? Ahí está. Y ahora tomo estas dos, o todas estas líneas, y voy a crear o a reflejar o a hacer una simetría respecto, en realidad debería hacerlo respecto de este punto, ¿sí? Ahí. Y voy a terminar de unir con un chaflán esos dos puntos, ¿sí? Si nos fijamos bien, la parte sólida en realidad es la parte externa de esta figura. Cuando yo finalizo, ¿sí? Ahí está, me voy a encontrar con la forma deseada, ¿sí? Que en este caso es como este cono, ¿sí? Y lo que les comentaba, si bien el cono es cerrado en la parte interior, pero tiene que tener un pequeño, por lo menos una pequeña pared para formar esta figura. Vamos con esta otra de rombo, ¿sí? Lo mismo. Vamos a desplazarnos un poco hacia la izquierda. Revolución, voy a hacer el eje vertical como en la otra figura. Y aquí al revés, es decir, voy a arrancar desde la parte inferior, me voy a abrir un poco para formar un rombo, me voy a cerrar, pero esto no puede terminar así. Es decir, en teoría yo tendría que tener, por así decirlo, dos triángulos espejados aquí, pero esto Revit no me lo va a permitir hacer porque, es decir, este perfil consta de dos perfiles y en realidad en Revit tiene que haber un único perfil, ¿sí? Fíjense que cuando yo quiera finalizar me va a dar un error, le voy a dar continuar. Lo que tengo que hacer es darle un pequeño grosor a ese punto, ¿sí? Y a ese punto también, y de esta forma sí me va a permitir crear estas figuras, digamos, que son dos rombos. Si vamos al caso, para poder construirla también voy a necesitar que tengan un pequeño extremo de unión, de lo contrario estas dos piezas se separarían, ¿sí? Y vamos con la última, que bueno, ya imaginarán cómo se crea, ¿sí? Es lo mismo, es un eje vertical, ahí está, y en este caso el platillo va a ser al revés, es decir, me voy a desplazar hacia afuera, un pequeño grosor, bien adentro, pero obviamente no tocando el eje, ¿sí? Luego me abro hacia afuera, ¿sí? Luego me vuelvo a meter hacia adentro y nuevamente hago la parte del plato exterior, ¿sí?
Si lo quiero hacer todo macizo, lo cierro de esa forma y me queda un macizo como si fuera una especie de péndulo. Si quiero que por dentro tenga una oquedad, entonces puedo continuar, digamos, y copiar las paredes de la parte exterior. Le voy a dar finalizar y ahí tengo, digamos, la última de las figuras. En este caso es este péndulo, digamos, perfectamente modelado. Si le doy clic van a ver que yo puedo llegar a parametrizar o flexar algunos, normalmente las caras planas digamos, de lo que es perpendicular al eje de rotación. Aquí también me va a dejar, bueno, en este caso no, porque digamos, no tengo ningún plano en la parte transversal al eje de rotación, pero cuando tengo plano sí, me deja en algún caso con algunas de estas, digamos, con estos pinzamientos yo puedo llegar a correrlos, y si trabajo sobre el boceto puedo llegar a generar planos de referencia y restringir estas figuras. Entonces, bueno, recapitulando un poco, dijimos que teníamos estos dos componentes que son el eje, que define básicamente cuál va a ser el eje de rotación del perfil, y un perfil cerrado para la revolución. Luego vimos cómo parametrizar la visibilidad de los componentes de una familia, es decir, si yo al campo visible de un sólido le establezco un parámetro en este pequeño botón y se lo creo, le añado un parámetro, puedo luego desde el proyecto prender y apagar esos componentes y se computan o no se computan, si eso también es importante. Y luego vimos los distintos casos de revolución que pueden ir apareciendo. Obviamente ustedes van a encontrar con más casos, y en algún caso puede llegar a haber familias que tengan una combinación de extrusiones, fundidos y también barridos, y obviamente este tipo de revoluciones que es necesario que ustedes entiendan para poder componer esas familias complejas.